muy interesante, y es que la inteligencia artificial se congrega en la iglesia. ¿Qué de Claro. malo tiene que yo, como persona, adore a Dios de una información que me dio la inteligencia artificial? Si yo voy a confesarme y es la inteligencia artificial que me está escuchando, Wow. el público en general Está bueno eso. Ay, ay, ay. no le va a gustar. Se imagina una persona endemoniada y que Ay, venga ay, y que venga de que una cosa artificial depende. A No, repre- no le va a hacer caso. Oye, ese endemoniado, oye, ese endemoniado, ese endiablado, va a venir con un bate. Dios le bendiga a mi gente. Gracias a todo aquel que nos apoya en este nuevo proyecto. Para entendernos, esto es un podcast dedicado a comprender la vertiente, la raíz de cada cosa y cada norte, cada pensamiento que usted tenga, aquí lo podemos socializar y dialogar. Hoy tenemos un tema para inaugurar el podcast muy interesante, y es que la inteligencia artificial se congrega en la iglesia. Muy, muy buen tema. Ya hemos visto cómo hay canciones canciones de adoración, disculpen, canciones de adoración que son compuestas totalmente por una inteligencia artificial, desde los instrumentos, desde la voz, la letra, todo completo. También tenemos predicadores, pastores que utilizan temas totalmente creados por inteligencia artificial para luego darlo tal cual, quizás a veces hasta leyéndolo, en el culto. Tenemos grandes debates en las redes sociales donde dicen que esto es incorrecto, otros que dicen que, aunque lo hizo la inteligencia artificial, provino de una persona que sigue a Cristo, que ama al Señor y que le dijo a la inteligencia artificial qué hacer. Y por eso también es cristiana esa creación. Pues hoy tenemos a unos compañeros que me están acompañando, valga la redundancia, para socializar este tema y para entendernos. Tenemos por aquí a mi hermano Josué la Antigua, duro, otro nivel, es informático, es cristiano. Y tengo también aquí a mi hermano José Mejía, que es informático y viene en representación de la voz del pueblo. Y como siempre me acompaña mi hermano Wellington. Ni más que decirle, todo el que ha visto el podcast de Toé sabe el currículo de mi hermano Wellington. Mis hermanos, un placer. Vamos a esto, quiero escucharlo. ¿Qué tal la inteligencia artificial? Mi hermano Wellington tiene la palabra. Bueno, ese punto muy fuerte, porque realmente nosotros siempre usamos inteligencia artificial. Yo Ok. soy maestro de educación, mayormente siempre cuando educo informaciones, entro a la IA, muy bien. Ok. Pero ahí hay un punto, ya cuando tú te vas a lo espiritual, cuando te vas a la Sagrada Escritura, cuando te vas a lo de Dios, ya diferente. Ok. ¿Por qué tengo este punto? Porque dice aquí, breve, el primer punto que tengo es, la oración requiere un corazón y un espíritu. Dice, la oración genuina implica una conexión espiritual, emociones reales, gratitud y rendición a persona, a Dios. Muy interesante ese punto. Hay algo. La adoración genuina necesita de un corazón, me dice, y dice de un corazón y un espíritu. Sí. Y un espíritu. Conexión espiritual, emociones reales. Es cierto, pero ahora yo quiero escuchar algo. Si la adoración a nivel de la escritura y la composición musical fue hecha por inteligencia artificial, pero la canto yo, sigue siendo parte, o sea, sigue siendo de la inteligencia artificial, o ya tiene un corazón y un espíritu, o esa es la composición como tal que debe tenerlo. Vamos a ver, quiero escucharlo. Bueno, yo entiendo que es lo que se transmite. Yo entiendo, por ejemplo, que si la canción, de la forma que esa persona, digamos que la cante, la transmita a ese público, eh, digamos que de corazón o de una manera especial, esa persona le va a llegar el mensaje. No es igual que una inteligencia artificial que solamente te dice unas palabras, pero unas palabras que las personas no sienten que le llegan. Entonces, ahí digamos que hay una diferencia entre
entre lo que es espiritual y lo que es, por ejemplo, la IA, que no es algo que tiene espíritu o digamos la parte humana de la persona. Comprendo, Josué. ¿Tienes algo que decir con respecto a ese punto? Bueno, en ese sentido, en Filipenses 1 del 15 al 18, lo quisiera leer. Esta versión es Al micrófono, Josué. Esta es la versión NBLA. Nos dice, algunos a la verdad predican a Cristo, aun por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. En ese sentido, Pablo está indicando que si bien una persona no tiene buenas intenciones diciendo la verdad, esa verdad no deja de ser verdad por sus intenciones. Ok. La verdad sigue siendo verdad hasta que el mismo Satanás sea quien la diga. Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con José en el que tú puedes igual tener, digamos, un cambio, recibir una verdad y que eso genere un cambio en ti independientemente de donde provino. Yo estoy ahí sumamente de acuerdo. Ahora bien, si nosotros vamos a otro punto de las Escrituras, que es Efesios 4, del 11 al 12, nos dice lo siguiente. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí llanamente te están diciendo lo que está capacitado para la edificación del pueblo de Cristo es una sola criatura, la creada a imagen y semejanza de Dios, Sí. el hombre. No te está indicando que cualquier otro ser fue quien Dios llamó para la edificación del pueblo de Cristo. De nuevo, eso no deja dicho que la inteligencia artificial no pueda decir verdad, porque al final, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? Recopilar información general, ya sea falsa o buena, ojalá y sea buena cuando se torna la palabra de Dios, y la expresa y puede cambiar corazones si lo que dice es bíblico. Ahora bien, si vamos a la Biblia, evidentemente Dios nos está diciendo quién es que está capacitado para enseñar al pueblo. Y la inteligencia artificial solamente y únicamente la inteligencia artificial evidentemente no cumple con los requisitos porque no tiene el Espíritu de Dios que es quien guía para enseñar al pueblo. Eso es así. Es más para abundar en esa parte. Sí. Bueno, Hablen sin miedo. de la háblenme parte sin miedo. de la parte del pueblo. El pueblo te diría, una máquina me va a decir a mí qué hacer. O digamos, un dispositivo. O donde sea que se esté utilizando esa inteligencia artificial en ese momento. Ya sea una proyección, pantalla, como sea que le estén utilizando. Entonces, las personas, cuando, por ejemplo, cuando quieren sentirse, digamos que, a la persona hay que llegarle de corazón. Entonces, para llegarle con el corazón, una inteligencia no sería lo más adecuado. Por eso, yo considero que, por ejemplo, la inteligencia artificial es difícil que suplante un pastor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el pastor te va a explicar la cosa de una forma, una manera que te va a llegar. La inteligencia artificial no, te lo va a decir algo quizá más llano, más técnico, que no es igual al sentimiento que le está colocando ese pastor. Ahí depende, diría yo, porque da la curiosidad que me llega a la mente este tema, porque yo escucho una canción en inglés, no. Hay una en inglés, pero hay una en español que se llama Saulo Saulo. Se está dando vuelta por los shorts. Se oye bacana. Cuando yo escuché la canción, yo dije, wow, pero esto parece como un anime de la Biblia.
esto pertenece a algún muñequito que van a sacar para la Biblia, una canción. Y veo muchos cristianos, cuando entro y veo la canción, me comienza a recomendar gente cantándola y ya tú sabes, como tú dices, con pasión, con corazón. Ujú, ujú. Y digo yo, oh, déjame buscar al artista para buscar la canción completa y ver qué más otras canciones tiene. Y ahí es cuando descubro que fue creada por inteligencia artificial. Entonces está transmitiendo, porque alguien, están como sintiendo la gente algo ahí. Sí. Entonces, lo curioso es que cuando Josué dice, bueno, dice Josué, pero lo leyó de la Biblia, lo que están capacitados. Pero antes de él decir lo que están capacitados, dice que la verdad es verdad, no importa quién la diga, ni la circunstancia, ¿no? Entonces, lo que yo pregunté fue también, si ella lo crea, la escritura, pero yo como cristiano lo canto, vino inspiración de la inteligencia artificial, pero lo estoy cantando yo, que estoy capacitado para adorar al Señor. Ya está bien, ya es una adoración que está bien. O no es válida porque viene de la inteligencia artificial. No es Porque la válido. inteligencia artificial no cumple con la característica para adorar al Señor. Y no se inspiró, aunque se inspiró de información que hay en las redes, Sí, sí, de sí. información que la Biblia está Biblia, digital y sí, esto, sí, sí. pero no se inspiró del Espíritu Santo. Sí, No hay sí. conexión con el Espíritu Sí, Santo. sí. Entonces, la estoy cantando yo con emociones humanas, ya por eso es ya inspiración del Señor, o puede causar algo en ti. Claro, puede causar, las letras causan. Sí. Hay que tener pendiente de esto. Las letras, Influye, independientemente, influye. tocan. O sea, cuando en el mundo un hombre se emborracha escuchando una bachata, Sí, la letra. no es porque la canta fulano ni fulanito, No. es porque esa letra le causa nostalgia, Sí, lo lleva a un sí. punto Sí. de tristeza. Sí. No es porque a veces quien la está cantando ni siquiera fue quien la escribió, porque sabemos que hay escritores Sí, que escriben las canciones, no la cantan, se la venden al cantante, el cantante la canta, sí. pues no es el cantante. Esa letra, ese sentimiento está bien que le está poniendo el artista, pero esa letra, recuerda tal cosa y tú, te pusiste a recordar, te fuiste para allá. Que en el mundo cristiano se está dando a veces, hay adoradores que las canciones que están haciendo son nada más palabritas que son buenas, pero no tienen un sentido. Wow. Son palabritas buenas, que se escuchan lindas. Entonces tú la cantas porque se escucha linda, pero no tienen un norte. Entonces, entiendo esa parte de que lo que estamos capacitados y del sentimiento. Yo lo que no estoy entendiendo es, y esto es para entender, ¿no? Sí, sí. Lo que yo no estoy entendiendo es hasta qué punto está bien la inteligencia artificial, hasta qué punto no. Porque me dices que la inteligencia artificial nunca va a reemplazar a un pastor. Nunca va a reemplazar, pero ya reemplazó a un músico. Porque hasta que yo no lo busqué, para mí es una gente cantando ahí. Para mí eso era un pana que estaba cantando con una voz bacana. Pero entonces cuando un pastor toma un mensaje totalmente creado por la inteligencia artificial, mira, yo necesito predicar sobre el pecado, ponme cita bíblica, dame un intro, ponme la oración de intermedio, ponme esto, y él tal cual utiliza ese guión, la inteligencia artificial de cierto punto lo está reemplazando. Esa persona simplemente está usando su voz, pero ya hay inteligencia artificial que Sí, tienen sí. voz. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, díganme de nuevo, quiero que si tienen otro punto que pueden añadir aquí, ayudarme, hasta dónde, si está correcto, hasta dónde está correcto. Y si no está correcto, ¿a dónde comienza a no estar correcto? Ok, yo le puedo responder esa pregunta. Yo diría que el alcance de la inteligencia artificial en las iglesias, digamos que debería de quedarse solamente en la parte de apoyo. Ok, En como la una parte herramienta. como una herramienta, como apoyo. Porque en el momento que ya supere esa parte de apoyo y ya sea utilizada, digamos que ya la prédica van a ser por inteligencia artificial, que ya digamos que
En el ámbito de la iglesia todo se manejaría con inteligencia artificial, estaríamos perdiendo la parte que es espiritual y Wow. humana. Hey, La esencia. La esencia humana la estaríamos perdiendo. Y no es lo mismo eh, la inteligencia artificial con toda su tecnología que tenga, que la parte humana nunca va a ser reemplazada. bien. Muy interesante esa parte. Yo quiero entrar en ese punto Sí, ahí. sí, Ese dele, punto dele. ahí. Esto es abierto, Ese mismo hable. punto está hablando ahí. No Ese tienen segundo que punto. esperar dice que yo aquí, lo señale, hablen. Intención, enfoque en la intención humana. Si una persona utiliza contenido generado por la IA como una letra de canción o un sermón para su propia adoración, la validez de esa adoración reside en la actitud del corazón de la persona, no en la fuente del contenido. La IA en sí misma no está adorando. Tú ves, Estamos ahí. ahora sí están cayendo donde yo quería caer. Excelente. Quiere decir que no, la IA no es la que está adorando ahí. Ok. Más que decir. Es decir, la IA Siento a en Josué sí como misma, tibio. la IA en sí misma no está adorando. Dice aquí, la IA en sí misma no está adorando. Sí, pero o sea, el caso que presentó el señor aquí, Luis, Sí, sí, sí. indicaba una persona que tomaba la información o lo que le sustrajo la inteligencia artificial y ella entonces utilizaba esa información para, como ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, Claro, claro, cantar. claro, Entonces claro, entiendo que Ok. el tema está también, sí, 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 ¿qué de claro. malo tiene que yo, como persona, adore a Dios de una información que me dio la inteligencia artificial, pero yo estoy viendo, por ejemplo, que es bíblica? Sí, no, no, Ok. Eso podría Ok. ser una pregunta y una cuestionante. Que en ese sentido, yo diría, bueno, si entiendo que el mismo principio que leímos en Efesios 4 del 11 al 12, de quién realmente que está capacitado para el tema de la edificación del pueblo de Dios, se podría tomar debido a que la adoración es prácticamente la Biblia de forma cantada, o debería ser. wow. Hey. Entonces, entiendo que el mismo punto de Efesios aplica para esto. Sin embargo, sin embargo, de nuevo, la persona no se deja de edificar porque la información le trajo una inteligencia artificial, porque lo que edifica al final es la palabra La de palabra, Dios. sí. Hey. Bien, por lo que con eso no estoy de acuerdo ni diciendo, quisiera señalar que está bien el poner una inteligencia artificial a que me realice las letras, la música y todo lo necesario para una canción. ¿Por qué? Por lo siguiente. Se supone que quien guía a la iglesia, al pueblo de Dios, para todo lo que va a hacer es el Espíritu Santo. Así es, Así así es. es. La inteligencia artificial no sabe orar ni ayunar, No, ni hacer silicio tampoco. no. Ay, 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 ay. Entonces, está bien, extrajo la información de el internet con base bíblica, pero ella no le pidió a Dios si realmente eso era lo que él quería para adorarle, Wow. porque es una inteligencia artificial Sí. Hey. y nunca va a tener la capacidad porque no tiene el Espíritu de Dios. Dentro de la cosa que no puede hacer la inteligencia artificial, aunque pase 1 millón de años, es esa. Poder adorar a Dios de una forma plena, poder acudir a Él para conocer su voluntad Claro. y rendirse en adoración de forma real y verídica, porque no tiene el Espíritu de Dios y nunca lo va a tener. Entonces ella no está capacitada para eso. Bien, entonces en ese sentido yo entiendo, sí, una persona puede ser edificada con una canción que toda fue formada de la inteligencia artificial, si lo que utilizó fue la palabra de Dios. Claro. Sin embargo, fue la forma adecuada. Realmente es adecuado que un cristiano le delegue una, este, una tarea que evidentemente en la Biblia nos indica que solo seres humanos a imagen de Dios que pueden ejercerla.
no creo que eso sea apropiado. Ey. Dime, José. Excelente. Ya Josué se soltó ya. Sí, y el sí, hombre sí. comenzó a hablar como No, él sabe hablar. El hombre Comenzó a hablar como él sabe hablar. Sí. José, si es así, esas personas que están escuchando esas canciones y a veces escuchando esos mensajes totalmente la IA y entran, vamos a llamarle así para que todos puedan entenderme, entran en ese trance espiritual, Ujú. ¿qué están sintiendo entonces? La IA no tiene el Espíritu Santo, no está transmitiendo el Espíritu Santo. ¿Qué están sintiendo esas personas que adoran, que entran en ese trance escuchando esas canciones creadas y cantadas por la IA? Bueno, yo te diría que esas personas probablemente lo que estén sintiendo es ya lo que ellos tienen en su corazón, que es que adoran a Dios. Ey, Entonces, cuando escuchan una canción con la palabra de Dios, evidentemente le llega. real, real. Eso que dice Josué también, yo lo voy a poner totalmente, saliendo de la inteligencia artificial, lo voy a poner totalmente en la palabra del Señor. Cuando van a buscar el arca del pacto, habían unas instrucciones de cómo esta debería ser transportada. Así era. Estaba claro la forma, quiénes, cómo agarrarla, todo dado por el Señor de cómo se tenía que hacer. Esto no fue respetado, no se respetó, y ahí cuando muchas personas lo cogen como excusa para hablar en contra de las intenciones. Habían buenas intenciones, pero estamos claros que al momento de que se va a caer, todo el que echó mano, murió. Ah, no, pues tenía buena intención, para que no se cayera el arca, era transportada de nuevo al pueblo, fue las emociones que hicieron que se le pasaran las órdenes de cómo era que había que transportarla, no, que David se le pasó, no, que... Sí, pero hay instrucciones. ¿Por qué traigo esta colación? Por lo que dice Josué. Independientemente de que estemos hablando de inteligencia artificial o de que estemos hablando de persona a persona, hay instrucciones de cómo se debe hacer. No es que, como me enseñó una persona que era mi barbero, no es que no puedes, porque lo terminas haciendo, es que no debes. De poder puedes, lo haces, pero no debes. Ok. Entonces, las instrucciones de quienes deben adorar están ahí. No es que no lo pueda hacer la inteligencia artificial, porque se lo ponen y lo va a hacer. Es que no debe, porque estas son las instrucciones. Y ahí yéndonos totalmente a lo bíblico. Eso es lo que yo considero. Ahora, como yo le digo a ustedes que yo veo la inteligencia artificial, como veo una güira, como veo una tambora, como veo un micrófono, una herramienta más, la cual yo puedo utilizar o auxiliarme con ella para adorar a mi Señor, para ayudarme a cumplir la palabra del Señor. Así es. Yo la veo, yo en particular lo veo una Sí, herramienta útil, más. útil, sí. Ahora, Ok. ¿cómo utilizamos esa herramienta? Sí. Porque la tambora con la que se toca en la iglesia, se toca el perico ripiao. Sí, ¿No es la que sí? Se toca el merengue, Sí. se toca el mambo, sí, tocan palo, sí. fiesta de palo, Así son es. tamboras, Así es. son guiras, son congas, Así es. son micrófonos. Tu micrófono está aquí, tu micrófono puede estar en una iglesia, en un altar, tu micrófono puede estar en la cabina de los foques, tu micrófono puede estar, son herramientas. Sí. Entonces, ¿hasta dónde está correcto utilizar la herramienta? ¿Hasta dónde puede llegar? Creo que la herramienta no puede ser quien decida todo, el centro de todo, porque es una herramienta. Me explico, para que nos podamos entender. Esto es para entendernos. Las herramientas, por ejemplo, la inteligencia artificial, yo la puedo utilizar como una herramienta hasta un punto donde ella simplemente me está asistiendo para yo llegar a donde quiero. Es como cuando tú coges, ya no se ve eso, pero
en los tiempos de nosotros, tú eres viejito también, en los tiempos de nosotros, cuando uno iba a hacer una exposición, en la pizarra uno cogía una ficha, Una ficha, sí, la sí. famosa ficha. Sí, sí, Entonces sí. la ficha y tú ponías como que los punticos Sí, clave, claro, tin, sí, tin, tin, sí, tin, sí, tin, sí. que tú estabas como flaqueando, Sí. pero esa no es tu posición. No. Esa no puede ser tu exposición. Es un material de ¿Qué hacía apoyo. el maestro cuando veía que tú te acabas leyendo? De que sí, porque la célula, que si yo que ve, tú no estás poniendo, tú estás leyendo. Eso es así. Sí, Entonces, la ficha no puede ser. otro ejemplo rápido sería el uso de un vehículo. Ujú. Te ayuda a llegar a tu fin, digamos, a una meta final, pero lo utilizaste, una herramienta que tú estás utilizando para Exacto, llegar exacto. Sí, sí. al Entonces, la punto inteligencia final. artificial puede ser ese complemento. Yo le decía a Josué, hace unos días le decía, mira, yo puedo agarrar la inteligencia artificial, yo tengo que dar un mensaje y digo, oye, el mensaje va a ser de salvación. Y yo le digo a la inteligencia artificial, pásame todos los textos bíblicos de salvación de la Biblia versión NBI. Y me pasa los textos bíblicos, las Así, citas así. bíblicas. Eh, Pero ya cuando tú le dices, hazme el intro, es más, dime hasta cómo presentarme a la gente que lo he visto. Cómo iniciar el evento, sí, sí. cómo iniciar el sermón, cómo finalizar el sermón. Y te lo leen tal cual. Creo que ya no es una herramienta, ya ese viene siendo el centro. Y no puede ser el centro porque no es totalmente eh, la que tiene que hacerla. ¿Me entiendes? Sí, O sea, tú no puedes agarrar y decir todo el culto y todo lo que hagamos es gracias a la tambora y por la tambora. sí, así es. La tambora es parte que tú utilizas en la adoración. Pues no puede ser la tambora. No vamos a ir a adorar la tambora sabiendo que hay 10.000 tamboras que están haciendo 10.000 cosas malas. Así es. Por eso no podemos poner nuestros ojos en hombres, porque hay un hombre que está bien, pero habemos millones de hombres Así que es. estamos desacatados por ahí. Entonces tú no Así puedes es. estar poniendo tu confianza ahí. Entonces, volviendo de nuevo a la inteligencia artificial. Es una herramienta. Yo siento que ahí estamos todos de acuerdo. Y siento que ustedes también estarán de acuerdo. Ahora, yo necesito que ustedes me le hablen a esa querida gente que va a estar ahí mirando. Aún siendo una herramienta, es correcto que lo utilicemos como cristianos. Y José quiero que me hable ahí desde el punto de vista del no cristiano, de cómo ustedes ven o verían a un cristiano que se auxilie de la inteligencia artificial, ya sea para adorar o ya sea para un sermón. ¿Por qué lo digo? Porque con esos videos que le dije, aparte de que habían algunos cristianos que estaban cantando la canción y que les gustó y que lo apoyaban, tenemos otro remanente, otro grupo que la satanizan. Y dicen, hey, así que comienzan a engañar al pueblo. Incluso vi a una persona en un video, lo que pasa es que no recuerdo exactamente lo que dijo, pero el contexto de lo que él estaba hablando era de que incluso en la Biblia daba advertencia de que no íbamos a dejar confundir, que eso es parte de la confusión del anticristo, porque como que dejando que que la inteligencia artificial entre a la iglesia, que no debería entrar ni como herramienta. Sí. Pero como estamos aquí los cuatro de acuerdo, creo yo, en que es una herramienta más, pues yo necesito que ustedes le expliquen si es una herramienta, si aún así, sí o no, si lo podemos utilizar, si ustedes la utilizarían, cómo la utilizarían, o si ya la utilizan, cómo la utilizan, e intentar explicarle a ellos de que no es quizás satánico como ellos piensan, si es su opinión. Sí. Y que José me explique cómo el mundo lo ve, si el mundo también, si el que no es cristiano ve que está mal que el cristiano lo utilice y por qué, y si lo ve bien, también que me digan el por qué. Entonces, denle para allá esos micrófonos tan abiertos. Ok, puedo empezar yo. Por ejemplo, la inteligencia artificial en la iglesia se utilizaría, por ejemplo, para la administración, organización, temas de agenda, de boletines, anuncios, música, adoración, predicación, enseñanza, pero limitado, ¿verdad? Y el tema de evangelización y redes sociales. Ok. ¿Qué pasa con eso? Que, por ejemplo, la utilizaría, se debería de utilizar como herramienta de apoyo,
no como ya como en un total en la iglesia, porque se perdería el norte. Pongo un ejemplo claro. Si yo voy a confesarme y es la inteligencia artificial que me está escuchando, Wow. el público en general Está bueno eso. no le va a gustar. Y van a dejar de ir a la iglesia. Eso es lo que Está haría buena, el está público en buena. general. Entonces, otro punto es que, por ejemplo, la inteligencia artificial, y que quizá porque a algunos no les agrada, la inteligencia artificial es causante de desempleo en el mundo. Uy. Me explico. En la robótica se utiliza inteligencia artificial. Por ejemplo, ponemos el ejemplo de Amazon. ¿Cuántas personas no hay despedidas? Porque se incluyeron robots. Y esos robots o robots, maquinaria, todo lo que utiliza inteligencia artificial. Digamos que están haciendo el trabajo que debería de hacer esa persona. Pero ya esa persona no tiene el empleo porque lo está haciendo una máquina. Entonces, así mismo está sucediendo en China y en muchas partes del mundo. La inteligencia artificial está causando desempleo en el mundo entero. Entonces, quizá esa sería también una de las partes por las que no quieren que entre a la iglesia completamente. Porque, por ejemplo, sería algo más o menos con los feligreses y también con la organización en la iglesia como tal. Ya no serían tanto los obispos, tanto los que están en la administración de la iglesia, porque quizá ese trabajo lo va a hacer la inteligencia artificial y esa persona ya es desechable. Interesante esa parte. Entonces, por la parte del pueblo, los feligreses sentirían que ya, como expliqué al principio, que se perdió el norte, ya la parte espiritual no estaría, ya la parte de conexión humana no estaría, y eso causaría un daño grave a la iglesia porque muchas personas dejarían ya de asistir a la iglesia. Lo que haría es verla quizá por redes sociales. Dice, bueno, como va a ser una niña que va a predicar, la veo en las redes aquí. ¿Para qué voy a ir si no es el pastor que me lo va a decir? Ey, Entonces, esa sería mi parte por ahora. está bueno ese norte. Vamos, sigan. Un punto ahí, y es, cuando hablaba aquí el colega acá, se imagina una persona endemoniada y que venga y que venga de que una cosa artificial depende. No le va a hacer caso. Oye, ese endemoniado, ese endemoniado, ese endiablado, va a venir con un bate. Y no robótica, le va a dar un peto con todo el cuello de todo. ¡Bam! Tú a mí, tú estás loco. Porque ese espíritu inmundo está viendo que es un robot, no es una persona. Es cierto. Sí. Es cierto. Ey, ese punto no se había puesto en práctica. Si tú tienes un mensaje totalmente hecho por IA y tú te vas a regir por ese guión, si se te pone un endemoniado ahí, ¿dónde en el guión te va a ayudar a lidiar con eso? Sí. Está fuerte esa Difícil. parte, Josué, cuéntame. Sí, complicado. Yo quisiera leer en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, que nos dice, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Aquí está Pablo indicando que le lleven un conjunto de cosas donde entre esas cosas está mencionado los libros. Entonces, evidentemente, por el contexto sabemos que libros allí no se refiere a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué no quiere decir eso? Nos quiere indicar que Pablo de alguna manera se está auxiliando y está utilizando como herramienta una cosa que va a ser de edificación en su tarea de evangelizar. Así es. Entonces, ahí podemos ver un ejemplo bíblico de lo que es el uso de herramientas para la edificación del pueblo de Dios. Entonces, así mismo como Pablo utilizaba esos libros para la edificación del pueblo, entiendo yo que
con ese mismo principio podemos, sin ningún temor, utilizar la inteligencia artificial para la edificación del pueblo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, para estos mismos puntos que yo estoy enseñando hoy, yo utilicé la inteligencia artificial. Claro. Por ejemplo, yo no me acordaba dónde era que estaba el texto que hablaba de esto mismo, donde Pablo indica que les busquen el libro, la capa y demás. Yo le pregunté a la inteligencia artificial, ¿dónde es que está eso? Porque ¿qué voy a hacer? Voy a durar 40 minutos buscando en la Biblia y quizá un día entero, algo que la inteligencia artificial me lo pudo dar en 3 segundos. Eso es así. Y más con el ritmo de vida que llevamos nosotros hoy, Sí, sí. Ok. con mucho más interés, el tú poder ahorrarte tiempo. Eso es así. Al final, tú estás utilizando la inteligencia artificial de una forma que va a ser más edificante para el pueblo usarla que no usarla. Porque si yo me llevaba de no usarla hoy, posiblemente ese punto yo no lo mencionaba porque no sabía bien dónde era que estaba el texto. Wow. Y fue la inteligencia artificial que me lo dijo. Claro. Ok. Entonces, entiendo que así mismo podemos usarla para los sermones. ¿Y a qué me refiero en este punto? Por ejemplo, para mí, uno de los mejores usos que yo puedo darle a la inteligencia artificial es recibir información sistemática de toda la Biblia. Ok. Yo, por ejemplo, tengo una exposición de una explicación sistemática de lo que me dice toda la Biblia acerca de la piedad. Si yo me pongo desde Génesis hasta Apocalipsis a buscar en toda la Sí, 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 Biblia sí, los sí. temas relacionados a la piedad, No, no, no voy a acabar hoy. no, nunca. No voy a acabar hoy. Sin embargo, puedo utilizar esta herramienta de forma genial que el tiempo que me ahorraría haciéndolo de una forma distinta es muchísimo. En ese sentido, yo entiendo que nosotros podemos y sería provechoso para el pueblo y la comunidad utilizar la inteligencia artificial para el desarrollo de los sermones. Ahora bien, no quiero que me malinterpreten, con esto no quiero decir que yo le diga, ChatGPT, hazme un sermón sobre la crucifixión de Cristo y lo que esto conllevó para el pueblo, para yo predicarlo en el sermón del próximo domingo. Ahí yo no puedo llegar porque de nuevo, según la palabra de Dios, quien está capacitado para eso es el pueblo de Dios, que es el Sí, que sí. tiene el Espíritu, y al Así final el Espíritu es quien guía a la iglesia. No puedo delegar eso a la inteligencia artificial, porque como dijimos al principio, evidentemente, él no va ni a orar ni ayudando, tampoco tiene el Espíritu para tener esa capacidad. Por lo tanto, no va a bíblicamente realizar un sermón que agrade a Dios. De nuevo, y aquí puede que suene un poco fuerte, pero en situaciones yo preferiría que el sermón sea realizado por la inteligencia artificial de forma plena a que predique cierto tipo de personas, lamentablemente. Uy, 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 ¿Por qué? uy, Porque uy. la inteligencia artificial tiene una cosa, y es que tú le puedes decir a la inteligencia artificial lo siguiente. ChatGPT, yo quiero que tú me generes un sermón solamente utilizando la palabra de Dios, buscándome el contexto histórico de lo que yo te voy a narrar a continuación e indicándome la referencia de todos los puntos que tú me vas a indicar en ese sermón. Y ChatGPT te va a formar un sermón magistral, señores. Increíblemente, te lo realiza. ¿Esa es la forma adecuada? No. Pero tengo la certeza de que un sermón predicado bíblicamente en el contexto correcto y como fue la intención del autor, va a edificar más que un sermón predicado fuera de contexto por un humano. Ok, ok. Eso. Entonces, Es un gran punto. Dame, Y dame, esa parte, dame la tú decías vuelta ahí, ahí un pronto. hay muchas personas que no están capacitadas para pedir un mensaje en un altar. Y muchas veces tienen que usar esa herramienta. Ujú. Pero está o sea, que realmente quien capacita es Dios. Quien dirige a uno es Dios. Quien pone palabras es Dios. Pero ¿qué sucede? Hay tipos de personas que no están capacitadas. No es, o sea, no es que estoy limitando, porque
a cada persona que está mirando aquí, sí, aquí a entenderlo, entenderlo. Hay muchas personas, Luis, que tú le pones un mensaje y él, Dios lo usa en esa parte, pero hay otros que son nuevos creyentes, no tienen como tanto dominio, tienen que coger esa parte. No es para cometer un error, sino es para no confundir a la iglesia, como ha pasado muchas veces. No todo el mundo está llamado para estar en el altar, predicar un mensaje. No es que Dios descalifica, es que Dios conoce su corazón. Es así. Es como, vamos así con el tema, cosas artificiales. ¿Tú imaginas de que el inteligencia artificial es profetizando? O de que esta inteligencia artificial predica un mensaje evangélico en la calle, hablando como es una robótica. Mira, Jesús te ama, Jesús viene pronto, ¿tú te imaginas? En Gualey, Caputilla, la gente le mira ese robot. Explícame. Esto es entretenimiento, ¿eh? O sea, no es malo, porque usted me va a entender. Claro. Hice esta en colación para romper un poquito el hielo. O sea, como tal. Y quisiera, antes de... Sí. Perdóname ahí. Dale. Para que no... Porque quizás pudo sonar un poco fuerte eso último que dice. Sí. Pero es poniendo el principio de lo que Claro. yo había mencionado inicialmente, donde en Filipenses 1, al 15 al 18, hay un grupo de gente que sus intenciones no son buenas. Así es. Pero Pablo está diciendo que eso va a hacer que esa verdad no llegue. No, él está diciendo lo contrario. Entonces sí, ChatGPT no tiene alma, espíritu, ni cuerpo. Pero si está diciendo la verdad de la palabra de Dios, nadie impide que una persona que escuche la palabra de Dios, veniendo de donde venga, edifique y santifique a esa persona. Entonces eso fue lo que yo me basé principalmente para decir lo último que dije. Excelente. José, ¿qué Entonces, tengo dos preguntas. Ay. Vuelta. Que quizá van a ser un poquito, ¿verdad? La primera ¿es pecado el uso de la IA en las iglesias? Y la segunda, eso es para entender un poquito más Claro. en lo que estamos hablando del tema. La segunda sería, ¿quién fue el que creó la tecnología? Está buena. ¿Quién se la juega? Yo podría responder y después mi compañero si tiene alguna... Que abunden ahí, claro. Pueden abundar. Claro, dale. Entonces, con lo mismo que había hablado de la IA en sí no es pecado. No. Si se mantiene como herramienta de apoyo. Ya si se usa totalmente en la iglesia, entiendo que sí. Por la otra parte, ¿quién creó la tecnología? Dios. Nos creó a nosotros. Seres perfectos. Así es. Antes de continuar que abunden, mi gente, este podcast llega a ustedes gracias a Ben Pack. Ben Pack, sucursal Sabana Perdida, cerca del teleférico. Ben Pack, donde tiene la libra más barata. Recuerden seguirnos, darle a la campanita, todas las redes sociales, Instagram y YouTube, para entendernos. Vamos a entendernos. Sigan ahí con lo de la preguntita que hizo mi hermano. No, bien, estoy de acuerdo. Eso es así. La ciencia viene del Señor. Y la inteligencia, sabiduría, entendimiento, todo viene del Señor. Dios dio la capacidad al hombre para hacer muchas cosas. Pues, es para aquello se usa. Si es para edificar o para hacer daño. Como hoy en día con la IA, que hay personas que han hecho voz de pastores. Uh-huh. Que han visto de que el 30%. Sí. Y la gente cree que fue el pastor. No, eso fue un montaje. Así es. Entonces tenemos entendido, por ahora, lo que seguimos entendiendo, aparte de la primera parte, en esta segunda mitad, entendemos que la IA como herramienta, nice, nítido, excelente. Sí. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto técnico. Tenemos entendido que hasta el punto técnico. Sí. Cuando ya pasamos a la parte espiritual, ahí tenemos que hacer un stop. Exacto. Nuestro hermano hizo una anotación muy jocosa, muy graciosa, pero es la verdad. La parte, si hay un endemoniado, si hay una presencia espiritual ahí que se desata, ya ahí quedamos de mano cruzada. José dijo algo muy importante también, a la hora de que un católico o un mismo cristiano Sí. necesita un consejo, necesita hablar con alguien, Sí. que tú lo sientes frente a un micrófono y una computadora, dialoga ahí. Perdón. Está difícil. Sería complicado. Rompe totalmente Sí. lo que vino a hacer Jesús, porque Jesús
para lo que se le hacía difícil ir al monte y orar a nada, vino Jesús y se te acercó. El reino de los cielos está cerca. Jesús estaba ahí para escucharte, para hacerte la cosa más íntima, más personal, más humana, Exacto. para lo que lo espiritual no era suficiente. Entonces ya si de esa parte, de que nos deja el Espíritu Santo para que sigamos sintiéndonos cercanos a Él, le ponemos entre el medio la IA, creo que lo estamos alejando un poquito. La parte que dice Josué, excelente también. Entonces, pregunto, con respecto a que Josué se la jugó, señor. Claro, claro. Se la jugó jugado. Sí. Oye, él habló ahí, pero yo espero que él esté preparado, porque lo van a bombardear, porque Josué se la jugó. Sí, la gloria del Señor. Pero yo ahora mismo te voy a decir más o menos lo que yo creo que gente van a escribir. Con respecto, que yo también, ojo, porque no van a crucificar a mi hermano solo. No. Yo lo dije al inicio y vuelvo y lo recalco. Yo tengo oportunidades, tengo algo y yo rápidamente le digo a este oficial, mira, voy a hablar de tal cosa, necesito que me traiga los textos, a veces para comparar entre la Sí, Reina así Valera, la NBI, la versión americana y esto. Digo, tráeme los textos de esto y cómo lo dice fulano y ella me trae esa información. Pero tenemos que estar preparados, Josué, porque yo sé que van a escribir. Varón, usted lo que tiene que leer la Biblia. Usted no encuentra los textos porque usted no lee la Biblia entera. Tiene que conocerla entera. ¿Qué ustedes dicen de eso? Está bien, la estamos usando como herramienta de apoyo para que nos traiga con facilidad. Pero antes no estaba. Y la gente armaba sus sermones y armaban sus adoraciones. Y creo que esas mismas personas, vamos a llamarle que vienen de la vieja escuela, aunque no somos nueva escuela, pero muchos de los que están arraigados a la vieja escuela, quizás se resisten a que no, es que lo correcto, ¿sabe? Miren, voy a hacer un cortecito, miren. Miren qué es lo que sucede. Hace mucho yo leí un libro que hablaba de los avances de la humanidad. Y en el libro decía esto muy curioso y decía, ningún avance o descubrimiento en su época fue aceptado. Ninguno. Y yo me quedo como, wow. Entonces, esa es la introducción del libro. Y el libro comienza a mostrarte de la bombilla, de cuando se hizo el primer aeroplano, el primer globo, el primer barco. Y comienza a mostrar cómo a esas personas se les recibió ese descubrimiento. ¿Por qué ninguno es aceptado en su época? Porque está adelantado a la época. Es un descubrimiento. Está adelantado. ¿Por qué hago esta introducción? Porque estamos viendo de que la inteligencia artificial como herramienta ayuda bastante. Y vuelvo a lo de la Biblia. Josué dice, bueno, si yo hubiese tenido que buscar eso yo, quizás no termino hoy. No que no lo iba a lograr. Quizás no termino hoy. O quizás dejo un punto sin tocarlo. Sí. Whatever, porque no lo vi en la referencia de la Biblia, no tenía un diccionario. Es que yo hay razón, el tiempo no me daba suficiente. Y habla del trajín de vida que llevamos hoy en día. Pero hay personas que se resisten y te van a decir que eso es lo correcto. Cuando se inventa el primer monorriel, los vaqueros y los indios decían, no, y que en caballo es que tú tienes que llegar. No te montes en eso. Lo correcto es llegar en caballo. Cuando Jesús llega, le dicen, hey, son 611 mandamientos que hay que cumplir. Sí. Pero eso es 2, y ahí está todo. 2. No, pero ¿cómo así? ¿Cómo 2? Entonces siempre van a haber personas que se resisten y te llevan a lo básico. Sí. Yo necesito que le hablemos a esas personas. En el poco tiempo ya que nos queda, para ir finalizando el tema ahora, le hablemos a esas personas que quizás se resisten porque temen, como dijo José, temen a ese desplazamiento. Piensan, si utiliza IA, va a desplazar la Biblia. Si utilizan IA, va a desplazar al adorador. Si utiliza IA, va a desplazar al músico. Si utilizan IA, va a desplazar a los consejeros de la iglesia. Quizás se resisten por ese punto y hasta la satanizan.
Yo necesito ya que para ir cerrando el tema, que vamos a tener que hacer una segunda parte después, para ir cerrando, háblenme de esas personas que necesitan dar ese paso en el tiempo. Comience, mi hermano. Esto es rápido ya, pasado de aquí, porque el tiempo apremia. Hablo de ese tema. Dice aquí, mandato de mayordomía humana. Dice, la Biblia instruye a los seres humanos a ser mayordomos. Ustedes saben que un mayordomo es como yo decir, una persona que tú me entregas a mí un lugar y yo le doy más o menos como administrador de ese lugar. Claro. Dice aquí, responsable de la creación, de la tecnología, usándola de manera que honren a Dios y mejoren la vida humana, sin que reemplace el papel que Dios ha dado a las personas. Está claro, usted me está hablando ahí. Buena. ¿Escucha al público? Eso es buena. Ok, yo podría decir algo ahí. ¿Qué hizo Dios cuando quería salvarnos a todos? Mandó a su único hijo. Así es. No envió un mensaje, mandó a su único hijo. ¿Para qué? Para que de manera personal Jesús tocara a esa persona. Entonces, con eso me voy a la parte de la IA. La parte humana siempre es espiritual, siempre será muy valiosa y no creo que una IA pueda cambiar eso. Excelente. Yéndonos a la pregunta inicial que tú indicaste sobre alguien que me diría, bueno, tú realmente lo que tienes que es que leer la Biblia, lo que tienes que conocer la palabra de Dios. Yo le respondería, nosotros lamentablemente vivimos en un mundo caído. Eso quiere decir que cuando entró el pecado, el hombre y la creación están ahora bajo una naturaleza pecaminosa. Señores, usted puede usar la palabra de Dios para hacer un daño cuando usted la usa fuera de contexto. Wow. Claro. Y usted puede decir, bueno, al final esto es el instrumento divino que Dios nos dio para predicar el evangelio. Sin embargo, eso no quita que usted la use y no salga de ella, o sea, ningún documento extrabíblico, solo la Biblia, y la use para hacer un daño, por indicarla o predicarla fuera de contexto. Así es. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es, ¿realmente esta edificación no estoy pecando? ¿Le agrada a Dios que yo esté haciendo esto? Si usted tiene una convicción de que haciéndolo, utilizando la inteligencia artificial, está pecando, yo le indico que no lo haga. No la use. Bien. Ahora bien, la inteligencia artificial está allí y respondiendo de forma un poco directa a cualquiera que se pregunte que yo lo que debería es leer la Biblia. Yo no sé ustedes, pero yo, al menos yo no tengo memoria fotográfica. O sea, yo he leído la palabra de Dios completa y yo no sabría decirte a ti en cada uno de los libros, versículos dentro de ellos, donde se hable de la fe. Porque si bien yo la he leído, Sí, sí. yo no sé dónde están todos esos versos en la palabra de Dios, que es inmensa. Sí, así Entonces, el tema está en utilizarlo como ayuda para la edificación del pueblo y de uno, y más en este mundo ajetreado donde el tiempo apremia y usualmente es de lo más valioso que tenemos, el tiempo. Gracias. Ahora, si usted entiende de nuevo que le serviría de piedra de tropiezo y no está convencido de que sería útil o que de hecho es pecaminoso, pues yo le exhortaría a que no lo haga, pero pregúntese primero si realmente usted está pecando al utilizar la inteligencia artificial como un instrumento. Así es, así. Excelente. Mi gente, voy a decir esto, que está en la Biblia y creo que es el lema del podcast.
va de la mano con cada una de las cosas que se han dicho y más con el cierre que han dado mis hermanos. Excelente. Y es que la palabra nos enseña que el que no come, que no juzga al que come. Así es. Y el que come, que no juzga al que no come. Porque el que no come, lo hace para Dios. Así es. Y el que come, también lo hace Así para es. Dios. Amén. Simple. Si usted prefiere hacerlo a la vieja usanza, como dicen, bien. Pero el que prefiere usar de apoyo una herramienta como la inteligencia artificial, también está bien. Todo me es ilícito, hermanos, todo me conviene. ¿Por qué también cito esto? Porque usted puede usar la inteligencia artificial, pero ojo, no se extralimite, porque después puede ser que no le convenga. Así es. Creo que ahí estamos. Y para finalizar, digo que esta será una herramienta que en el futuro va a ser como los celulares, que en un momento fue criticado, odiado por muchas personas y todo eso. Tú sí lo usas todos los días, tú esto, tú lo otro, pero ahora todos los usamos y todos los días. Entiendo que la IA en el futuro será igual. Así es. Nada, mi gente, que Dios le bendiga mucho. Ha sido un placer y esto es para entendernos. Yeah, bless. Bien, los muchachos.